Reciban un cordial saludo en nombre del Ministerio Internacional Palabras que Dan Vida y en el mío propio, Pastor Henry Penso. En este día pues estaremos compartiendo con ustedes un tema muy a propósito en relación a estos últimos tiempos que estamos viviendo. Y no es otra cosa como la manifestación de la iglesia para este tiempo. Las profecías nos indican pues que la venida del Señor está cerca y es menester pues que los hijos del Señor estemos apercibidos de esto. Ya regresamos. Bueno, ya de regreso con ustedes, no sin antes recordarles que es necesario que usted no se le vaya a olvidar suscribirse en la página del Ministerio Internacional Palabras que Dan Vida. Pero al mismo tiempo quiero también recordarles que tampoco se le vaya a olvidar, ¿verdad? Activar la campanita de notificaciones. Es importante. Si esta palabra trae edificación a su vida, por favor, compártala. Compártala con otros. Con 10, 20 personas que usted comparta, usted no sabe el trabajo que usted está haciendo, no para mí, sino para el reino de Dios. Bueno, dice la palabra en Lucas capítulo 4, verso 17, pasaje que lo hemos leído muchas veces. Dice que se le dio el libro del profeta Isaías. ¿A quién se le dio el libro? A Jesús. Y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. La obra completa de redención del hombre amerita el concurso de la iglesia del Señor. Dios, en la persona de Jesucristo, logró la restauración del hombre a través del sacrificio hecho en la cruz del Calvario. El hombre pudo tener nuevamente relación con Dios y al mismo tiempo comunión con Él por medio de este sacrificio. Si es bien cierto que la obra de conversión de una persona es a través del Espíritu Santo, y que si esa persona no decide, Dios no puede hacer nada. También es bien cierto que Dios utiliza los ministerios y utiliza los dones ministeriales para ayudar en la consecución de la obra del reino de Dios. Algunos dicen no, que es la obra del Espíritu Santo. Eso es bien cierto. Pero Dios necesita hombres y mujeres con ministerios bien claros y bien definidos para que puedan ayudar a otros. Reorientar a otros.
Esa es la labor de la iglesia. La labor del Espíritu Santo es convencer de pecado y de justicia al hombre. La labor del Espíritu Santo es traer el cambio y la transformación en la vida de un ser humano. En otras palabras, el Espíritu Santo hace lo más difícil. Pero si hay algo que debemos entender es que nadie se puede desatar por sí solo. Y el ejemplo lo tenemos claro en Lázaro. Cuando fue resucitado, en Juan capítulo 11 lo dice. Vemos allí que en este acontecimiento sucedido con la muerte de Lázaro, Jesús hizo la parte difícil del asunto, pero los discípulos hicieron la otra parte, como fue desatarlo. Ahora, la Biblia nos enseña que Dios nos ha dado autoridad para atar y desatar. Esa es la función de la iglesia: atar, desatar, traer bendición. Si nos ha dado autoridad, eso amerita caminar en una esfera, en un nivel superior al que podamos estar caminando, a una dimensión mucho mayor. Eso sí, que es donde Dios quiere llevar a la iglesia para este tiempo, a esa dimensión de lo sobrenatural. Porque si Jesús dijo, mayores cosas que yo haré porque yo voy al Padre, eso no fue una mentira de Jesús. Eso fue una promesa de Jesús. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema es en preguntarnos a nosotros mismos en qué nivel o en qué dimensión espiritual yo estoy viviendo para que esas señales se vean en mí, en mi vida. Es por ello que Dios está tratando con la iglesia en este tiempo, porque este es el tiempo de la manifestación gloriosa de los hijos del Señor, de la iglesia del Señor. Como decíamos que ese era el trabajo de la iglesia, de una iglesia que ha entendido cuál es su verdadero rol, su verdadero papel protagónico dentro del reino de Dios. El evangelista Marcos en el capítulo 16, verso 17 nos dice: y estas señales seguirán a los que creen. No está hablando allí a los pastores, a los evangelistas, a los profetas, no. Está hablando a los que creen. Y todo aquel que compone la membresía de la iglesia del Señor es porque cree. Es porque ha creído. ¿Verdad? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso está bien claro allí. Es un reto para nosotros como parte de la iglesia del Señor saber en qué nivel espiritual, en qué dimensión espiritual nosotros nos movemos. Eso es muy importante.
Yo no sé por qué algunos creyentes niegan todo esto que está allí en Marcos 16. Hay unos que niegan muchas cosas del Antiguo Testamento porque eso es el viejo pacto. Pero esto está en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la razón por la cual no se puede creer en esto, ni predicar ni enseñar sobre esto? Es una pregunta que yo hago. Ahora, hablando de todo esto, de todo este contexto, nos encontramos con algo muy interesante, y es que Jesús marcó el camino a seguir. Dice que Él fue ungido y la palabra ungir tiene que ver con aspectos muy interesantes. ¿Por qué? Porque cuando una persona es ungida, se sobreentiende que tiene el respaldo de un poder sobrenatural para traer o ejecutar con la debida autoridad que el oficio y la circunstancia lo amerite. Porque autoridad os he dado. No se les olvide esa palabra. En el Antiguo Testamento, los pastores untaban aceite sobre sus ovejas para impedir que los insectos hicieran madrigueras sobre las orejas. El aceite hacía que la lana se hiciera resbaladiza y de esta manera los insectos se resbalaban, ¿verdad? Al tratar de posarse sobre las orejas. Las palabras griegas, escuche bien, las palabras griegas del Nuevo Testamento para ungir son chirio, que significa untar o frotar con aceite para consagrar, y aleipo, que significa ungir. Hello. Por eso es necesario que la iglesia en este tiempo sea una congregación, sea una iglesia entendida, bien enseñada. Todos sabemos que la iglesia está funcionando o está fundamentada sobre la cabeza que es Cristo. La iglesia no está fundamentada sobre ningún hombre, como han hecho creerle a mucha gente, que la cabeza de la iglesia es un hombre. No, la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Ahora, en primer lugar, una iglesia para poder impactar una ciudad, porque para eso está llamada la iglesia. Para impactar una ciudad o impactar una nación, tiene que estar edificada sobre los 5 ministerios. Una iglesia donde no se manifiesten los 5 ministerios es una iglesia como una mesa con 3 patas. Algo le falta, indudablemente. Si no, léase Efesios capítulo 2, verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y al mismo apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 11,
capítulo 4, versos 11 y 12, nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Esto está en el Nuevo Testamento, no está en el Antiguo Testamento. No sé por qué algunos quieren obviar esto si está en el Nuevo Pacto. No entiendo. No sé si usted lo puede entender. Entonces, la misma tarea que se le fue encomendada a Jesús, Dios se la encomienda a la iglesia. Dice en Marcos capítulo 16, verso 15, y les dijo Jesús, ¿no? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En otras palabras, la tarea de la iglesia, que es desatar y atar, es proclamar el evangelio del reino, hacer libre a los cautivos. Claro está, a través de la obra del Espíritu Santo, pero la iglesia como instrumento. Y eso no se puede obviar. ¿Ve? Pero Jesús también le dio esta orden, le dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno de los grandes problemas hoy en día en la iglesia es que la iglesia se desvió totalmente del mandato original que Jesús dio. Y muchos líderes de iglesias se han dedicado, lamentablemente, a aglomerar gente y no a ser discípulos. Y allí es donde ha estado el problema que el Señor tiene con la iglesia. Que no se está haciendo discípulos, que no se está discipulando. Sí hay, por supuesto, las excepciones, pero una gran mayoría se ha dedicado a aglomerar gente porque el deseo que ellos tienen, que es un motivo muy equivocado, es a ver quién tiene la iglesia más grande de la ciudad. Imagínense. No importa lo que las ovejas hagan. Lo importante es que los domingos los tengamos ahí, todos aglomerados, todos allí reunidos. Si hay algo que es urgente para este tiempo, es que el Señor necesita una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Sin poder no se logra nada. Sin el poder del Espíritu Santo no se logra nada. Razón tenía Moisés cuando le dijo a Dios: sin tu presencia yo no voy a ir. Podemos llenarnos de muchos programas, estrategias, pero si no hay poder del Espíritu Santo, no vamos a desatar a nadie. Tendremos un grupo de personas allí aglomeradas, muchos de ellos todavía con ataduras en sus vidas. La iglesia lamentablemente se perdió en el camino. Se convirtió en una iglesia llena de programas para todo. Eventos de toda naturaleza. Eventos, conciertos con artistas. No con adoradores, sino con artistas. También hay la excepción.
Pero así está marchando la situación. Así están marchando las cosas en la iglesia del Señor. Fíjense, por ejemplo, Dios viendo cómo el pueblo de Israel se extravió en el camino, me envió un profeta. Me envió al profeta Jeremías. Y cuando Dios envía al profeta Jeremías, lo envía en un tiempo, pero muy difícil. Porque Israel estaba mal delante de Dios. Y el profeta exclama, Jeremías capítulo 6, verso 16, dice, así ha dicho el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Si esto lo llevamos a nuestro contexto, quizás nosotros no decimos, no vamos a andar por lo que Dios quiere. Simplemente que hacemos caso omiso a la palabra y seguimos haciendo lo mismo y viviendo lo mismo. Entendamos esto, que el mundo necesita ver esa iglesia llena de poder, con un motivo correcto. Y ese motivo correcto no es otra cosa que ensanchar el reino de Dios aquí en la tierra, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Claro está, la iglesia nunca va a gobernar aquí en la tierra sin Cristo. Eso es mentira. Muchos predicadores por allí han estado enseñando eso, que la iglesia va a reinar. Sin Cristo la iglesia no va a reinar aquí. Tengamos bien claro eso. Pero la iglesia necesita hacer o permitir que el Espíritu Santo haga ciertos reajustes en la vida de cada uno de nosotros. Una iglesia bien enseñada, con el poder del Espíritu Santo, es una iglesia indetenible. Es una iglesia poderosa. Es una iglesia que transmite terror, temor al reino de las tinieblas. Yo quiero culminar en esta oportunidad diciéndote esto. El mundo está en espera de esa iglesia. Esa iglesia que tiene la respuesta a todos los conflictos que el mismo sistema ha generado para su propia destrucción. Vivimos en un mundo de confusión, un mundo confundido, una sociedad que ha perdido sus valores morales, espirituales. Un mundo que perdió los valores de la familia. Y que la iglesia poderosa está llamada a restaurar eso, o por lo menos a proclamar este mensaje con poder. Todo lo que se predica con el poder del Espíritu Santo tiene su efecto, hace su efecto. Pero cuando nos llenamos de palabrerío, cuando nos llenamos de puras palabras, lamentablemente con eso no afectamos el reino de las tinieblas. Es con el poder del Espíritu Santo.
No importa lo que digan. No importa lo que manifiesten. Yo te digo en esta hora que busques de la presencia de Dios, de su poder. Que seas lleno de ese poder. Para que seas un verdadero testigo donde quiera que estés. Bien sea en tu trabajo. Bien sea en tu casa. Donde quiera que vayas, seas un verdadero testigo de Él. Es el tiempo en el cual la iglesia tiene y debe manifestar la autoridad que Cristo le ha dado. El poder que Dios le ha dado. Y estas señales seguirán a los que creen. Mi querido hermano, mi querida hermana, estamos en el tiempo de que el reloj de Dios está llegando a su final, a su hora final, donde el Señor está por venir para levantar a su iglesia. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Para cuando llegue ese momento, ¿cómo Dios nos va a encontrar? La Biblia dice, bienaventurado el varón que cuando su Señor viniere, lo encontrare haciendo así, siendo la voluntad del Padre, cumpliendo con la voluntad del Padre, haciendo lo que Dios le ha encomendado hacer. Es momento de reconciliarnos con Dios en el propósito que Él ha trazado para con cada uno de nosotros. Quiera Dios que lo podamos entender, que lo podamos percibir. Percibirlo en nuestro espíritu para que hayan cambios radicales en la vida de cada uno de nosotros. Esa es mi oración, es nuestra oración, nuestro clamor. Porque van a llegar momentos, vienen momentos difíciles para el mundo, pero vienen momentos muy trascendentales para que la iglesia surja y se manifieste con poder y con gloria. Es el momento. Prepárate, iglesia. Prepárate, mi querido hermano, mi querida hermana, prepárate. No hay más tiempo que esperar. El Señor viene por una iglesia que esté cumpliendo su propósito. Una iglesia sin mancha, sin arruga y sin ningún tipo de contaminación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es nuestro deseo, también es nuestra oración, ¿verdad? No te olvides, te recuerdo nuevamente, de activar la campanita de notificaciones, por favor, hazlo. Y si esta palabra habló a tu espíritu, entonces inscríbete, ¿verdad?, en la página Momentos que Dan Vida y activa la campanita de notificación. Háblale a otros a través de este mensaje. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y será hasta el próximo programa. Bendiciones.